Adolf Eichmann nació en Solingen, oeste de Alemania, el 19 de marzo de 1906. Al morir su madre, su padre emigró a Austria en busca de trabajo. Por el crack del 29, perdió su trabajo y empezó a dedicarse a la política. Entró en las SS, donde se especializó en la cuestión judía. Su carrera en la SS como experto en hebraísmo y sionismo empezó en Austria. Comenzaron las emigraciones forzadas de judíos, principalmente los más pobres. Eichmann organizó que entre los mismos determinen quiénes se exiliarán. Entre algunas de las palabras expuestas en el discurso de Hitler se destacan: lo que poseen hoy los judíos lo obtuvieron en gran parte gracias a manipulaciones reprensibles a costa de la nación alemana menos astuta. Hoy, simplemente, estamos pagando a este pueblo lo que se merece. Hoy voy a ser profeta una vez más. Si los financistas internacionales judíos de Europa y de fuera de ella logran arrastrar a las naciones a una guerra mundial, entonces el resultado no será la bolchevización de la tierra y con ello la victoria del judaísmo, sino el aniquilamiento de la raza judía en Europa. Tras el comienzo de la guerra, las políticas emigratorias hacia los judíos cambian, empezando a ser deportados masivamente a campos de concentración y exterminio. Eichmann organiza los traslados desde Austria. En 1941, Adolf Eichmann logró la promoción y pasó a encargarse de todas las cuestiones sobre la evacuación y traslados de las poblaciones judías. En paralelo, desde el año 1939, se planificaba la ejecución de la solución final de la cuestión judía. En 1941, Hitler anunció que estaba decidido a eliminar cualquier obstáculo. Advirtió que si los judíos provocaban otra guerra mundial, eso los conduciría a su destrucción. No eran palabras vacías. No debemos sentir ninguna simpatía por los judíos. Antes bien, debemos sentir simpatía por el pueblo alemán. Si el pueblo alemán tiene que sacrificar 160.000 víctimas en una nueva campaña en el este, los responsables de ese conflicto deben pagar con sus vidas. Hans Frank, gobernador general de Polonia, sostuvo: por lo que se refiere a los judíos, quisiera dejarme guiar por la expectativa básica de que van a desaparecer. Tenemos que librarnos de ellos. El 20 de enero de 1942 se llevó a cabo una conferencia a la cual asistieron jerarcas nazis, los cuales discutieron y definieron cómo llevar adelante el holocausto judío. Desde septiembre de 1941 y hasta la caída del régimen nazi en 1945, se sistematizaron las matanzas de judíos en cámaras de gas. El holocausto se llevó adelante con distintas complicidades de dirigentes invadidos, bajo la supervisión de Eichmann, que se encargó de la logística general. Tras los juicios de Nuremberg, por distintos testimonios, queda claro el papel de Eichmann como uno de los principales organizadores del Holocausto. El 14 de julio de 1950, Eichmann, bajo el nombre de Ricardo Klement, obtuvo una visa argentina y se embarcó hacia Buenos Aires. A su llegada, fue socorrido de inmediato por un servicio que había organizado Ludwig Freud, de gran presencia en las esferas oficiales. En abril de 1952, Eichmann obtuvo su documento de identidad argentino, bajo el nombre de Ricardo Klement, viviendo en Buenos Aires y otras localidades del interior con su familia, a la que trajo al país a fines de año. Siendo mecánico de profesión, encontró empleo como capataz en Capri, compañía argentina de proyectos y realizaciones industriales, empresa dirigida por Carlos Fulner, dedicada a mediciones y construcciones de represas en la provincia de Tucumán, que protegió a numerosos antiguos nazis después de la guerra. En 1957, fue descubierto por los servicios secretos de Israel, quienes demoraron 2 años en determinar su identidad. El 23 de mayo de 1960, en la sesión del Parlamento israelí, el primer ministro de Israel, David Ben Gurión, anunció la captura, detención y futuro juzgamiento de Eichmann en Israel. La respuesta argentina llegó en forma de una enérgica nota entregada al embajador de Israel, donde se demandaba la inmediata restitución de Eichmann antes del término de la semana corriente y castigo a los responsables de la violación de su soberanía nacional. A su vez, la cúpula de la Iglesia Católica reaccionó ante el anuncio del enjuiciamiento a Eichmann en Jerusalén, por boca del cardenal Antonio Caggiano, quien afirmó que Eichmann llegó a nuestro país buscando el perdón y el olvido, y no importa cómo se llame, Ricardo Klement o Adolf Eichmann, nuestro deber como cristianos es perdonarlo por lo que ha hecho.
El juicio se extendió por 4 meses ante la sala colmada de público. Por su seguridad, Eichmann estaba sentado dentro de una cabina protegida por un vidrio blindado a prueba de balas. Los asistentes al juicio, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto, estaban tan conmocionados que frecuentemente gritaban en medio de las sesiones. Si bien Eichmann se declaró inocente de los términos de la acusación, el 11 de abril de 1961 fue declarado culpable de todos los delitos imputados. Larga vida Alemania. Larga vida Austria. Larga vida Argentina. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar.